el origen divino, la genealogía y el anuncio del nacimiento. La historia del nacimiento de Jesús comienza no con una cuna sino con una genealogía. El Evangelio de Mateo inicia su narración trazando una línea directa desde Abraham hasta José, esposo de María, destacando 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 de David al exilio en Babilonia y 14 del exilio hasta Cristo. Este esquema no es casual, está profundamente arraigado en la intención teológica de presentar a Jesús como el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham y el heredero legítimo del trono davídico. Mateo, escribiendo para una audiencia judía, busca conectar a Jesús con la historia sagrada de Israel, mostrando que su nacimiento no es un evento aislado, sino el clímax de siglos de promesas divinas a Lucas. En cambio, ofrece una genealogía diferente. Su lista va hacia atrás, desde Jesús hasta Adán, y finalmente, a Dios mismo. Esta estructura revela una teología universalista en Jesús. No solo es el Mesías de Israel, sino el Hijo del Hombre, vinculado a toda la humanidad. Su nacimiento es una buena nueva no solo para los descendientes de Abraham, sino para todos los pueblos. La inclusión de nombres poco conocidos o incluso controvertidos en ambas listas, como Rahab o Ruth, también revela un mensaje más profundo. Dios actúa a través de lo inesperado, lo humilde, incluso lo pecaminoso, para llevar a cabo su propósito redentor en el relato del anuncio del nacimiento. Es también una revelación de esta naturaleza divina y humana. En Mateo, el ángel se aparece a José en sueños, para asegurarle que el hijo en el vientre de María es obra del Espíritu Santo. Esta intervención no solo protege el honor de María y la continuidad del compromiso matrimonial, sino que también establece claramente la identidad única del niño es Emmanuel, Dios con nosotros. En Lucas, el foco está en María. El ángel Gabriel le anuncia directamente que dará a luz al Hijo del Altísimo y que él reinará sobre el trono de David. La respuesta de María, hágase en mí según tu palabra, se convierte en un modelo de fe y obediencia en estos relatos. Aunque diferentes, convergen en la afirmación de que el nacimiento de Jesús no fue un accidente, ni simplemente el resultado de circunstancias humanas. Fue el cumplimiento de un designio eterno. El Espíritu Santo actúa, los ángeles intervienen, y los protagonistas humanos aceptan con fe. Desde una perspectiva teológica, el nacimiento virginal subraya la total iniciativa divina en la encarnación. Jesús no es un ser humano divinizado, sino Dios que toma carne. La naturaleza milagrosa de su concepción marca el inicio de un ministerio, que será caracterizado por lo sobrenatural, pero también por la humildad y el sufrimiento históricamente. Las genealogías y los anuncios tienen también una función apologética. En un contexto en el que el nacimiento ilegítimo podía ser usado para desacreditar a Jesús y su misión, estos relatos defienden su origen sagrado y su legitimidad como Mesías. La afirmación de que fue concebido por el Espíritu Santo no solo proclama su divinidad, sino que también responde a las acusaciones y rumores que probablemente circulaban en torno a su nacimiento. José, al aceptar a María y al niño, se convierte en testigo y protector del misterio que está por revelarse al mundo. La teología de la encarnación está ya presente desde estos primeros capítulos. Jesús no aparece de repente en la escena pública como un profeta más. Su venida al mundo es precedida por una preparación meticulosa, tanto en la historia de Israel como en la vida de sus padres terrenales. Todo está orquestado para mostrar que en Jesús, el cielo y la tierra se han unido. La genealogía conecta el pasado con el presente. El anuncio angelical introduce el futuro. En ese pequeño vientre de una joven virgen se concentran siglos de esperanza y el peso de una misión eterna también en esta etapa donde se manifiesta el contraste que marcará toda su vida. La grandeza divina se revela en la pequeñez humana. No hay tronos ni palacios. Hay un carpintero y una joven muchacha de un pueblo olvidado de Galilea, y sin embargo, desde allí brota la salvación del mundo. Esto no es simplemente conmovedor, es profundamente revolucionario. El Dios que habla en los anuncios y actúa en los linajes es el mismo que se inclina ante la fragilidad humana, que la toma y la redime desde dentro. Por eso, el nacimiento de Jesús es más que un relato histórico o un mito religioso, es la entrada definitiva de Dios en la historia humana. Para nunca más salir de ella, la genealogía y el anuncio del nacimiento son, en esencia, una invitación a mirar más allá de lo visible, a creer que en lo ordinario puede habitar lo eterno, que Dios, en su infinita sabiduría, eligió lo débil para confundir lo fuerte y lo necio del mundo para mostrar su gloria. El Evangelio comienza con nombres, pero su propósito es revelar un nombre sobre todo nombre: Jesús, el Salvador. Desde sus primeras líneas, el Nuevo Testamento proclama que la historia ya no es la misma, porque Dios ha entrado en ella con nombre,
rostro y sangre humana, los visitantes del Oriente, la adoración de los magos y el conflicto de reyes después del nacimiento de Jesús. Los evangelios nos introducen en una escena que trasciende la cotidianidad de un humilde pesebre. En Mateo 2, el relato da un salto geográfico y teológico al incluir a unos misteriosos personajes, los magos de Oriente. Su llegada a Jerusalén guiados por una estrella inaugura una de las escenas más emblemáticas de la infancia de Jesús. Pero esta historia no es solo colorida u simbólica, es profundamente teológica, cargada de tensiones espirituales, políticas y cósmicas. Revela el conflicto entre dos reinos: el reino de Dios, que nace en la humildad, y los reinos de este mundo, representados por el temeroso Herodes en los magos, llamados en griego magua. Eran probablemente sabios astrólogos de Persia o Babilonia. Su aparición no fue casual, eran hombres de ciencia, observadores del cielo, pero también hombres espiritualmente inquietos, buscadores Yisenchidu. Al ver una estrella inusual, interpretan el fenómeno como el anuncio del nacimiento de un rey de los judíos. Esta percepción sugiere que incluso fuera de Israel, había una expectativa mesiánica, una intuición de que algo divino estaba por acontecer. El cielo mismo daba señales. Lo notable es que estos hombres, gentiles y extranjeros, responden con fe y reverencia, mientras que los líderes religiosos de Jerusalén permanecen indiferentes o incluso hostiles al llegar a Jerusalén. Los magos preguntan: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Esta pregunta desata el caos. Herodes, el gobernante instalado por Roma, se siente amenazado. Su reacción es la de un rey inseguro, que ve en un niño pobre un rival potencial. Convoca a los escribas y sacerdotes, quienes confirman citando Miqueas 5:2 que el Mesías debía nacer en Belén. Sin embargo, ninguno de ellos acompaña a los magos. Esta omisión es elocuente en la institución religiosa. Tiene conocimiento, pero carece de fe. Los sabios extranjeros, por el contrario, no tienen las escrituras, pero tienen el corazón abierto a la revelación, guiados de nuevo por la estrella. Los magos llegan finalmente al lugar donde estaba el niño. Al verlo con María, su madre, se postran y lo adoran. Esta escena, de enorme carga simbólica, representa el reconocimiento del señorío de Jesús más allá de las fronteras de Israel. Los regalos que presentan, oro, incienso y mirra, han sido interpretados tradicionalmente como símbolos de su realeza, su divinidad y su futura muerte. Pero también tienen implicaciones prácticas. Estos obsequios preciosos proveerán los recursos para la inminente fuga a Egipto, mostrando cómo Dios provee incluso a través de lo inesperado. Theologicamente, la visita de los magos representa la inclusión de los gentiles en el plan de salvación. Desde el inicio, Mateo deja claro que el Evangelio no es exclusivo para Israel, sino para todas las naciones. Los sabios del Oriente son los primeros en reconocer a Jesús como Rey. Esta anticipación de la misión universal será más tarde confirmada en el mandato final de Jesús: id y haced discípulos a todas las naciones. Así, la adoración de los magos no es un episodio decorativo, sino una proclamación profética. El Mesías es luz para todas las naciones, no solo para un pueblo. Sin embargo, la historia toma un giro oscuro. Herodes, al verse burlado por los magos que regresan por otro camino, ordena la masacre de los niños menores de 2 años en Belén. Este episodio, conocido como la matanza de los inocentes, evoca los horrores del faraón de Egipto y sus intentos de exterminar a los hebreos en tiempos de Moisés. Mateo establece así un paralelismo claro entre Jesús y Moisés. Ambos nacen bajo amenaza de muerte. Ambos son salvados milagrosamente. Ambos serán instrumentos de liberación. Jesús es el nuevo Moisés, pero también es el nuevo Israel, un niño que recapitula en sí mismo la historia de su pueblo históricamente. No existen registros externos que confirmen la matanza de los niños en Belén, pero esto no descarta su posibilidad. Herodes es conocido por su crueldad extrema, incluyendo el asesinato de varios de sus propios hijos. Un evento de esta magnitud en un pueblo pequeño podría fácilmente no haber sido registrado por historiadores como Josefo. Desde la perspectiva narrativa, lo importante no es tanto la exactitud histórica del hecho, sino su carga simbólica. El mundo no recibe al Salvador con brazos abiertos. La encarnación provoca resistencia. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no quieren ceder su lugar. En el conflicto de reinos queda así establecido desde la cuna en el reino de Dios, representado por un niño vulnerable, y el reino del hombre, representado por un tirano armado. Esta tensión continuará a lo largo de toda la vida de Jesús, culminando en su confrontación con las autoridades religiosas y políticas que finalmente lo crucifican. Pero ya desde su infancia, queda claro que este rey no busca el poder como el mundo lo entiende. Su trono es un pesebre, su corona,
la fe de unos forasteros, su ejército, unos pastores y unos sabios de tierras lejanas. A la historia de los magos también nos habla del camino de la fe. Ellos comienzan su jornada por una señal externa, una estrella, pero terminan su viaje en adoración. Lo que empezó como una búsqueda intelectual se convierte en un encuentro espiritual. Esta progresión es una imagen de la conversión, auténtica en el corazón que busca sinceramente la verdad es guiado hacia Cristo. Incluso, si al principio no comprende del todo lo que busca, la estrella los lleva a la Escritura. La Escritura los guía al Salvador. Y el encuentro con Jesús transforma su camino, regresan por otro sendero, no solo geográficamente, sino espiritualmente. Además, la figura de los magos desafía nuestras categorías religiosas. Ellos no eran parte del pueblo del pacto, no comparsion, la ley mosaica, ni los ritos del templo, y sin embargo son aceptados, guiados y bendecidos. Esta inclusión anticipada derriba cualquier pretensión de exclusividad espiritual. La salvación es por gracia, no por lainet. Dios escoge a quien quiere, y se revela a los que le buscan de corazón. Los primeros adoradores del Mesías no fueron sacerdotes ni reyes de Israel, sino astrónomos paganos. La gloria de Dios se manifiesta. En los márgenes, en el simbolismo de la estrella no puede pasarse por alto. En la Biblia, las estrellas a menudo representan señales celestiales del actuar divino. En este caso, la estrella es un elemento milagroso que trasciende las explicaciones científicas. Algunos han intentado vincularla a una conjunción astronómica, pero el relato sugiere un fenómeno sobrenatural. La estrella se mueve, se detiene, guía con precisión. Es la manifestación del Dios que se hace guía. Como la columna de fuego en el Éxodo en Jesús, es la nueva columna de luz. El nuevo Éxodo, la nueva guía, para los que caminan en tinieblas. En resumen, el episodio de los magos no es una simple anécdota navideña, es una poderosa afirmación de la identidad de Jesús como Rey de todas las naciones. Es una denuncia de los poderes que oprimen y temen al verdadero Rey. Es un llamado a la adoración sincera, proveniente incluso de los lugares más inesperados. Y es una invitación a emprender nuestro propio viaje de fe, a seguir la estrella, a escuchar la voz del Espíritu y a encontrar en un niño la gloria eterna de Dios hecha carne. Huida, refugio y regreso, Jesús en Egipto y el ecosistema de la protección divina. La historia del nacimiento e infancia de Jesús no es una narración lineal de eventos felices o milagros cómodos. Al contrario, está profundamente marcada por la amenaza, la migración forzada y el exilio. Uno de los episodios más significativos de esta etapa temprana es la huida a Egipto. En Mateo las 2:13-15, luego de la visita de los magos y del intento de asesinato masivo ordenado por Herodes, un ángel se aparece a José en sueños y le ordena que tome al niño y a su madre y escape a Egipto. Este mandato no es solo una medida de supervivencia, es también una revelación de la forma en que Dios actúa, preservando su plan a través de medios sencillos y actos obedientes en Egipto. En el imaginario bíblico, tiene un peso simbólico profundo. Fue la tierra del exilio y la esclavitud para los israelitas, pero también el lugar de refugio para figuras clave como Abraham, José el hijo de Jacob y ahora, Jesús. Este patrón teológico de buscar protección en Egipto y luego retornar, como parte del plan redentor, es parte de una estructura bíblica intencional. Mateo ve en este episodio el cumplimiento de Oseas 11:1 de Egipto, llamé a mi hijo. Este versículo que originalmente hablaba de Israel como pueblo, es ahora aplicado directamente a Jesús. En él, la historia de Israel se recapitula y se redime en José. María y Jesús se convierten en refugiados. Huyen por una orden celestial, pero también por una amenaza política concreta. Esta dimensión humana, una familia escapando de un tirano, conecta el Evangelio con la realidad de millones de personas a lo largo de la historia. Jesús, desde su infancia, se identifica con los desplazados, con los marginados, con los perseguidos. No comienza su vida como un príncipe en un palacio, sino como un niño sin patria, en tierra extranjera. Esta experiencia temprana será parte integral de su misión. Vino a buscar y salvar lo que se había perdido. A la elección de Egipto como destino no es arbitraria. Era un lugar accesible, relativamente cercano a Judea y fuera de la jurisdicción de Herodes. Además, contaba con comunidades judías establecidas que podrían haber brindado hospitalidad a la Sagrada Familia. Pero más allá de su funcionalidad geográfica, Egipto es el lugar donde se refuerza la tipología de Jesús como el nuevo Moisés. Así como Moisés fue salvado del decreto de muerte del faraón y más tarde libertó a su pueblo, Jesús escapa de Herodes y regresará para liberar a la humanidad del pecado y la muerte. El texto no nos da detalles sobre la estancia de Jesús en Egipto. No sabemos cuánto tiempo permanecieron allí ni qué experiencias vivieron. Este silencio no es un vacío, sino un espacio abierto a la contemplación teológica. Lo que sí queda claro es que Dios continúa guiando cada paso. José, en obediencia total,
Actúa rápidamente. Este patrón de sueños y respuestas inmediatas subraya la sensibilidad espiritual de José y su papel clave en la protección del niño. Es un hombre de fe silenciosa pero activa, modelo de obediencia ante lo inexplicable en la protección divina en esta etapa de la vida de Jesús. No se manifiesta como intervenciones espectaculares, sino a través de personas ordinarias que obedecen. En lo cotidiano, no hay ejércitos angelicales deteniendo a Herodes. Hay un padre terrenal que, al escuchar a Dios, se levanta en la noche y emprende una travesía peligrosa. La providencia de Dios se entrelaza con la responsabilidad humana. Este es uno de los grandes misterios de la encarnación. Dios actúa, pero no anula la necesidad de nuestras decisiones, de nuestra colaboración aun cuando Herodes muere. Nuevamente un ángel instruye a José a regresar a Israel. Esta vez, sin embargo, al enterarse de que Arquelao, un hijo cruel de Herodes, reina en Judea, José decide establecerse en Nazaret, en Galilea. Así se cumple otra profecía, será llamado Nazareno. Aunque esta cita exacta no aparece en los profetas, probablemente hace referencia a la connotación de despreciado que tenía Nazaret. De hecho, más adelante Natanael dirá, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Esta asociación muestra cómo Jesús se identificó con lo humilde y lo rechazado desde el principio de su vida. El regreso de Egipto y el establecimiento en Nazaret no son simplemente movimientos geográficos, son actos de alineación con el plan divino. Jesús no crecerá en Jerusalén, el centro del poder religioso, ni en Belén, la ciudad de David, asociada con la realeza. Crecerá en un lugar marginal, una aldea insignificante en una región despreciada. Esto forma parte del escándalo del Evangelio. En el Salvador del mundo se forma en la oscuridad, en el anonimato, lejos del prestigio y la influencia. Lo eterno entra en la historia por la puerta de atrás. Históricamente, hay un debate sobre la veracidad de la huida a Egipto. Algunos estudiosos señalan que Lucas no menciona este episodio, lo cual ha llevado a algunos a cuestionar su autenticidad. Sin embargo, esto también puede explicarse por las diferentes intenciones teológicas de cada evangelista. Mateo, escribiendo para una audiencia judía, está especialmente interesado en mostrar cómo Jesús cumple las Escrituras. La inclusión de la huida a Egipto encaja perfectamente en su estructura narrativa y su enfoque cristológico. Además, la falta de evidencia externa no invalida la posibilidad histórica de un viaje que, dadas las circunstancias, pudo haber pasado desapercibido por los registros romanos o judíos. Desde el punto de vista teológico, la huida a Egipto y el posterior regreso iluminan varios temas centrales de la fe cristiana. Primero, nos habla de la providencia de Dios. A nada escapa. A su control. Incluso cuando las circunstancias parecen caóticas, Él está obrando para proteger y guiar. Segundo, nos muestra que la encarnación de Cristo no fue una aparición etérea, sino una inmersión total en la fragilidad humana. Jesus no solo se hizo hombre, sino que experimentó el miedo, el peligro, el desarraigo. Por último, esta etapa anticipa el drama de la cruz. Desde el principio, la vida de Jesús está marcada por el conflicto entre el reino de Dios y los poderes de este mundo. La cruz no es una interrupción de su misión, sino su destino. Desde el pesebre a la infancia de Jesús en Nazaret, aunque poco documentada, también es teológicamente rica. En Lucas, se nos dice que el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Esta frase sencilla encapsula años de formación silenciosa a tu vida ordinaria, de maduración espiritual. Jesús creció como cualquier niño, en una familia real, en una comunidad concreta, aprendiendo, observando, amando. Esta normalidad es parte del milagro. El Dios eterno vivió una infancia, tuvo amigos, lloró, rió, aprendió a hablar, a leer. Las Escrituras no solo se hizo carne, se hizo historia, tiempo, proceso. La huida a Egipto y el regreso a Nazaret forman un arco narrativo que revela una dinámica constante en la historia. De la salvación, Dios lleva a su pueblo al exilio para luego traerlo de vuelta transformado. Así como Israel fue purificado en el desierto antes de entrar en la tierra prometida, Jesús también vive su exilio en Egipto antes de comenzar su misión. Este patrón de muerte y resurrección, de salida y retorno, marcará toda su vida y se repetirá en su pasión, muerte y resurrección. La infancia de Jesús no es un simple preludio, es ya evangelio en miniatura. Finalmente, este capítulo nos invita a ver nuestra propia vida a la luz de estos eventos. ¿Cuántas veces hemos huido, hemos sentido el peligro, el desarraigo? ¿Cuántas veces nos hemos sentido extranjeros, incluso dentro de nuestra propia tierra? Jesús nos comprende porque Él también lo vivió. Su presencia en Egipto nos asegura que no hay lugar tan lejano donde Dios no pueda alcanzarnos. Su regreso a Nazaret nos recuerda que el anonimato no es olvido,
Es el terreno donde Dios forma a los grandes. Su historia nos enseña que cada etapa, incluso las más oscuras, tiene sentido en el plan divino. La infancia silenciosa, mitos, milagros y el significado teológico del niño Dios tras el regreso de la Sagrada Familia a Nazaret. Los evangelios caen en un silencio casi total respecto a la infancia y juventud de Jesús, salvo por un único episodio registrado en Lucas, el relato del niño Jesús en el templo a los 12 años. La etapa formativa del Mesías permanece en la penumbra. Este silencio no es accidental ni vacío. Es un espacio teológico denso, cargado de significado. A diferencia de otros evangelios apócrifos que intentaron llenar ese vacío con relatos fantásticos, los evangelios canónicos optan por la sobriedad, subrayando la humanidad plena de Jesús, su crecimiento progresivo y su encarnación real. En el tejido de la vida común en Lucas las 2:40 resume esa etapa. En pocas palabras, el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Esta frase, que puede parecer superficial, revela una verdad profunda en Jesús. Vivió una infancia como cualquier otro niño. Aprendió a caminar, a hablar, a jugar. Observó a su madre preparar la comida. Acompañó a José en el taller, estudió las Escrituras y probablemente se rascó las rodillas corriendo con otros niños por las calles de Nazaret. No era una infancia mágica ni suspendida en divinidad. Era encarnada, real, cotidiana. Y allí, precisamente, radica su poder redentor en el único episodio específico que los evangelios registran de esta etapa. Ocurre cuando Jesús tiene 12 años. La familia viaja a Jerusalén para la Pascua. Como era costumbre, al regreser, María y José descubren que Jesús no está con ellos. Tras 3 días de búsqueda lo encuentran en el templo, sentado entre los doctores de la ley, escuchando y haciendo preguntas. Todos se asombran de su entendimiento y sus respuestas. Cuando sus padres le expresan su angustia, Jesus responde: ¿No sabíais que en los asuntos de mi Padre me es necesario estar? Esta respuesta marca un punto clave en Jesús. Aunque plenamente niño, es plenamente consciente de su identidad divina y de su misión. Sin embargo, el relato concluye con una afirmación clave: descendió con ellos a Nazaret y estaba sujeto a ellos. El Hijo de Dios obedece. El Verbo encarnado se somete. Y eso es en sí mismo una lección de teología vivida: el silencio. Sobre los años siguientes, no debe confundirse con irrelevancia. De hecho, ese largo período de ocultamiento forma parte esencial del misterio de la encarnación. Jesús no saltó de la cuna a la cruz. Vivió más de 30 años en anonimato, sin milagros públicos, sin multitudes, sin discursos memorables. Esta etapa de ocultamiento es teológicamente significativa, porque valida cada momento de la vida humana. La redención no empieza cuando Jesús empieza a predicar, sino cuando se hace carne. Cada segundo de su existencia es sagrado, porque cada célula, cada emoción, cada experiencia humana es asumida por el Hijo de Dios, por tanto, redimida en contraste con la sobriedad de los evangelios canónicos. Los evangelios apócrifos, como el Evangelio de Tomás Infancia o el Protoevangelio de Santiago, intentaron llenar el silencio con relatos de un niño prodigioso que modelaba aves de barro y las hacía volar, o que castigaba a otros niños con muerte y luego los resucitaba. Aunque estos textos reflejan una búsqueda genuina por entender la infancia de Jesús, distorsionan su humanidad y revelan una teología defectuosa. Presentan a un niño con poderes descontrolados, casi caprichoso, más cercano a una figura mítica que al Verbo hecho carne. El rechazo de estos textos por parte de la Iglesia no fue meramente editorial, sino profundamente cristológico. En el Jesús verdadero no usó su poder para impresionar, sino para servir. No vino a dominar, sino a salvar. Theology Kemen. El período de Nazaret es una escuela de humildad. Allí Jesús crece en sabiduría y gracia, no en espectáculo y poder. Aprende la ley, participa en las festividades judías, experimenta el trabajo físico, las relaciones familiares, la rutina diaria. Este contexto le proporciona las imágenes que usará en sus parábolas: en la semilla, la red, el campo, la levadura, la lámpara, la casa edificada sobre roca. Nada de su mensaje surge del aire. Todo está profundamente enraizado en la vida que Nazaret, lejos de ser un intervalo vacío, es el laboratorio silencioso donde se fragua el Evangelio. El hecho de que Jesús haya crecido en una familia también es de gran importancia teológica. María y José no son meros espectadores, son partícipes activos del misterio. María guarda todas las cosas en su corazón, medita, interpreta, se convierte en la primera discípula. José, aunque silencioso, actúa siempre con obediencia, valentía y ternura. Ambos ofrecen a Jesús un hogar de amor, seguridad
y fe. Esta dimensión familiar no es solo un telón de fondo, es parte del plan salvífico. La encarnación no ocurrió en un vacío social, sino en una red de relaciones humanas que Dios bendice y utiliza. Además, el hecho de que Jesús pasara la mayo era parte de su vida sin reconocimiento público es un poderoso recordatorio de cómo Dios valora lo oculto. En una cultura que glorifica la visibilidad, el éxito y la notoriedad, la vida oculta de Jesús en Nazaret proclama que la santidad se forja en lo invisible, que el reino de Dios no crece con ruido ni propaganda, sino en el silencio fecundo de la fidelidad diaria. Cada momento vivido con amor, cada gesto de obediencia, cada trabajo bien hecho, es parte del tejido del reino desde el punto de vista histórico. Sabemos poco sobre la vida en Nazaret. En el siglo I era una aldea pequeña, insignificante incluso, para los estándares de Galilea. Se estima que tenía menos de 500 habitantes. No aparece en los registros del Antiguo Testamento, ni en la literatura rabínica, ni en los textos históricos de la época. Esta invisibilidad refuerza el mensaje evangélico. El Mesías no vino desde los centros de poder, sino desde la periferia. No surgió entre los doctos de Jerusalén, sino entre carpinteros y campesinos. La opción de Dios por lo humilde no es retórica. Es encarnación real. El oficio de José también tiene resonancias teológicas. Era tecton, una palabra griega que generalmente se traduce como carpintero, pero que también puede significar constructor, artesano. Jesús aprendió ese oficio, trabajó con madera y piedra. Sudó, se cansó, tal vez se hirió las manos. El Salvador del mundo vivió del trabajo manual, y eso dignifica toda labor honesta. Eleva el trabajo humano al nivel de colaboración con el Creador. Jesús, el Hijo de Dios, supo lo que era ganarse el pan con el sudor de la frente. No enseñó solo con palabras, sino con su ejemplo silencioso durante años. También es importante notar que Jesús creció como parte de una comunidad. Asistía a la sinagoga, escuchaba las Escrituras, participaba en las fiestas. No fue un asceta aislado. Su espiritualidad estaba inmersa en la religiosidad judía de su tiempo. Cumplió la ley, oró los salmos, compartió la esperanza de su pueblo. Todo esto formó su identidad y se reflejará más tarde en su enseñanza. La encarnación no fue una desconexión con su cultura, sino una inmersión plena y redentora. Finalmente, todo este capítulo de silencio y normalidad en la vida de Jesús nos confronta con una verdad que a menudo olvidamos. Lo ordinario está lleno de gracia. Dios no solo se manifiesta en los milagros, sino también en los días comunes. No solo en los montes de la Transfiguración, sino en las cocinas de Nazaret. Cada gesto, cada palabra, cada silencio de Jesús, en esos años no registrados, fue parte de su ofrenda total al Padre. Y eso cambia la manera en que miramos nuestra propia vida. Nada es insignificante si se vive en comunión con Dios. Cada momento tiene potencial eterno. La infancia de Jesús, en su silencio, nos habla más fuerte que 1000 milagros. Nos invita a valorar lo escondido, a confiar en el proceso, a abrazar nuestra humanidad con fe. Porque en cada etapa de su vida, desde el vientre hasta la cruz, Jesús nos mostró cómo vivir, cómo obedecer, cómo amar, y en su vida oculta, nos enseñó el arte divino de ser simplemente humanos.